Permitidme comenzar este viaje con una pregunta que ha desafiado las mentes y corazones de innumerables personas a lo largo de los siglos. ¿Existe verdaderamente el diablo? Mientras que algunos claman con firmeza su creencia en una figura malévola que acecha en las sombras, otros lo descartan como un vestigio de antiguos mitos y supersticiones. Nuestra intención aquí no es solo explorar las profundidades de estas creencias, sino también enfrentar las preguntas difíciles e incómodas que suscitan. En este vídeo, prometo llevaros a través de un recorrido tanto informativo como reflexivo, remando contra la corriente del escepticismo moderno y ofreciendo recompensas rápidas para aquellos que sostienen una postura fuerte en materia de fe. Al final de nuestro viaje, culminaremos con una oración significativa, buscando cerrarlo con una nota de esperanza y discernimiento. Permitidme, pues, comenzar con una poderosa y relevante cita de nuestras Sagradas Escrituras, que establecerá el tono y el contexto de nuestra discusión. Sed sobrios y vigilantes. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Con estas palabras, San Pedro nos advierte sobre la presencia constante y amenazante del maligno. Pero ¿quién o qué es exactamente este adversario? ¿Es una entidad real o una mera personificación del mal? Preparemos nuestras mentes y corazones para examinar estos interrogantes y mucho más, con la seriedad y cuidado que merecen. Al comenzar nuestra exploración acerca de la existencia del diablo, es crucial que enfoquemos nuestra atención en las Escrituras, en aquellos textos bíblicos que han sido pilar para el entendimiento del mal personificado. Estos textos no solo nos proporcionan un marco teológico, sino también una ventana hacia las experiencias humanas con el maligno a lo largo de la historia sagrada. La tentación de Jesús en el desierto, Mateo 4:1-11. En primer lugar, consideremos el relato de la tentación de Jesús en el desierto, descrito en el Evangelio de Mateo. Después de su bautismo, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este pasaje es fundamental porque aquí vemos de manera directa la confrontación entre el Hijo de Dios y el adversario, Satanás. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó y, al final de este periodo, el tentador se le acercó. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes, desafió Satanás. Sin embargo, Jesús respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, con cada tentación, Jesús replicó con las Escrituras, rechazando a Satanás y reafirmando su devoción al Padre. Este episodio no solo ejemplifica la presencia activa del diablo, sino también el poder de la palabra de Dios para resistir al mal. La caída de Lucifer, Isaías 2:12 de la tarde -15. Otro texto significativo es el relato de la caída de Lucifer, encontrado en el libro del profeta Isaías. Este pasaje ha sido tradicionalmente interpretado como una alegoría de la caída de Satanás desde su posición celestial a las profundidades de la condenación. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La narrativa describe cómo Lucifer, en su orgullo y ansia de ser semejante al Altísimo, fue expulsado del cielo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este relato no solo ofrece una visión de la rebelión cósmica contra Dios, sino que también proporciona un profundo entendimiento de las consecuencias eternas del pecado del orgullo y la desobediencia. Estos textos nos ayudan a construir una imagen del diablo no como un mito o una figura meramente simbólica, sino como una presencia real y activa que busca alejar al ser humano de la luz divina. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la continua batalla espiritual que enfrentamos.
Consideremos, entao, a rica tapesaria do contexto histórico no cual os textos bíblicos foran tecido. Nun primeiro ollar, poderíamos ser tentados a ver eses escritos sagrados como meras historias ancestrais, tal vez mesmo como fábulas. Mas, aproximémonos como un ollar máis atento e reverente, deixando de lado nosas sospeitas modernas por un instante. Os textos desenvolvense en medio a civilizações vibrantes e diversas, cada unha con súa propia visao de mundo, crenzas e historias. Por exemplo, a antiga Mesopotamia, un caldeirao de culturas e un verso de civilizações, influenciou directamente o contexto histórico dos textos bíblicos. Ali, a luta entre o ben e o mal ja era un tema recorrente, personificado en deuses e demonios que disputaban o corazao dos homens. Agora, voltémonos para dúas figuras magnánimas cujo impacto ecoa a través dos séculos, os profetas Isaías e Ezequiel. Isaías, un homem de visao profunda e palabras flamejantes, profetizo un tempo de grandes crises. Ele viu além dos eventos contingentes de seu tempo, para nos ofrecer vislumbres do eterno. Un dos trechos máis notáveis atribuídos a ele é a descrisao da queda de un ser celestial. Como caíste do ceu, o estrela da maña, filla da alba. Como foste lanzado por terra, tú que debilitabas as nasoes. Isaías 2:12 de la tarde. Nesta pasaxe, Isaías dá unha voz poética e profética á idea da rebeliao e queda de Lúcifer, un arquetipo do mal personificado. Ezequiel, un contemporáneo máis joven, viveu un período de exilio e desesperanza. Seus escritos ao marcados pela visao apocalíptica e simbólica. Ele fala tan con acento agudo da queda de un ser exaltado. Teu corazao se ensoberbeceu por causa da túa formosura, corrompeste a túa sabedoria por causa do teu resplendor. Lánceite por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ezequiel 28:17. Esta visao complementa a profecia de Isaías, construindo unha imagen de un manio caído que se torna a personificação do mal. Isaías e Ezequiel non estaban escrevendo un vacuo. Eles vivían unha época de imperios poderosos, de asirios e babilonios, nasoes que ameazaban súa identidade e fe. Súas profecias eran respostas directas ás ansiedades e esperanzas de seu povo. Cuando lemos eses textos a luz de seu contexto histórico, comezamos a ver que as batallas descritas non son apenas físicas, mas espirituais. A medida que os povos antigos lutaban contra a opresao extrañeira, tan con acento agudo percebían unha batalla cósmica entre o ben e o mal. Isaías e Ezequiel captarán esa dualidade, oferecendo unha visao que transcende o tempo e proporciona un entendimento máis profundo sobre a natureza do mal e súa personificação no mundo. Ao reconstituirmos esa narrativa, nos encontramos unha intersesao entre a historia e a eternidade, onde os eventos terrenos refleten realidades espirituais. Esta compreensao máis robusta do contexto histórico nao o con acento agudo enriquecenos a leitura dos textos bíblicos, mas tan con acento agudo tal vez paradoxalmente, nos aproxima da eterna verdade que eles contén. Imaginen las vastas bibliotecas de la cristiandad, cada una un testimonio en sí misma de la incesante búsqueda humana por comprender los misterios divinos. Entre estos enigmas, destaca uno que ha fascinado y aterrorizado al alma humana. ¿Existe realmente el diablo? Para abordar esta cuestión, debemos caminar por los senderos serpenteantes del pensamiento teológico, donde gigantes intelectuales han dejado sus huellas imborrables. Dos de estos gigantes, cuyas sombras aún se extienden por los siglos, son Santo Agustín y Tomás de Aquino. Comencemos con Agustín de Hipona, ese gran doctor de la Iglesia que se esforzó por dar sentido a la relación entre el bien y el mal. Para Agustín, el mal no es una entidad independiente, un poder equiparable al bien, sino más bien una carencia, una ausencia de bien. El diablo, entonces, es la personificación más malévola de esta carencia. No posee una sustancia propia, sino que es una sombra, una distorsión del ser divino que se aleja cada vez más de la luz de Dios.
Agustín veía al diablo no tanto como un rival formidable de Dios, sino como una criatura caída cuya maldad proviene de su rebelión y separación del bien supremo. En su obra, La ciudad de Dios, nos presenta una confrontación cósmica entre dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, la primera edificada en el amor a Dios y la segunda en el amor a sí mismo, donde el diablo juega un papel crucial como el instigador del egoísmo y la soberbia. Después, encontramos a Tomás de Aquino, cuya Suma Teológica se eleva como un monumento del pensamiento cristiano escolástico. Santo Tomás abordó la existencia del diablo con una lógica rigurosa y una fe profunda. En su visión, el mal se ordena en una jerarquía dentro de la creación, reflejando la perfección en el bien, aunque a la inversa. El diablo, como ángel caído, está sujeto al orden divino, aunque lo haya rechazado y pervertido. Para Aquino, Lucifer, que significa portador de luz, fue creado como el ser más radiante después de Dios, pero su orgullo y deseo de ser igual a su creador lo precipitaron en la perdición. Este acto de voluntad, consciente y deliberado, convirtió a Lucifer en Satanás, el adversario. En la perspectiva tomasiana, el diablo es un ser que posee inteligencia y voluntad, pero usa esos dones para oponerse al bien supremo de Dios. Tomás subraya que, a pesar de su rebeldía, el diablo no puede cambiar la naturaleza esencial de la creación de Dios. Aún subsiste en la estructura jerárquica del universo, donde incluso el mal es ordenado de manera que, paradójicamente, pueda servir al bien último, aunque sea en contra de su propia voluntad. Es, en última instancia, una voz distorsionada en la sinfonía de la creación, cuya disonancia señala hacia la armonía mayor y más profunda del plan divino. Estas interpretaciones no buscan simplificar el misterio del mal, sino iluminarlo desde diferentes ángulos para que nuestras almas puedan vislumbrar, aunque sea débilmente, las profundidades de la verdad divina. Tanto Agustín como Tomás nos recuerdan que contemplar el mal y el diablo no es un ejercicio morboso, sino una oportunidad para reafirmar la supremacía del bien y la misericordia de Dios. En sus contribuciones, vemos no un mero recuento de doctrinas frías y abstractas, sino una invitación a profundizar nuestra fe, a ser vigilantes en nuestra lucha espiritual y a comprender que, aunque el diablo anda suelto como un león rugiente, la victoria en Cristo ya está asegurada. Con estas sabidurías ancestrales como guía, enfrentemos la oscuridad con la luz que nunca falla. Al embarcarnos en una travesía a través de los vastos panoramas de creencias y mitologías mundiales, encontramos que el concepto de una entidad maligna no es exclusivo del cristianismo. Por el contrario, casi todas las culturas y religiones han enfrentado la noción de una fuerza oscura que se opone al bien supremo. Esta figura no solo es parte de la narrativa bíblica, sino que resuena profundamente en las sensibilidades espirituales de la humanidad a nivel global. Comencemos con el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas que aún persisten hoy. En ella, encontramos un ser oscuro conocido como Ahriman o Angra Mainyu. Ahriman es la personificación del mal, el adversario directo del dios Ahura Mazda, la representación del bien y la luz. En el zoroastrismo, la lucha entre Ahura Mazda y Ahriman no es simplemente una lucha cosmológica, sino una batalla que se ve reflejada en cada aspecto de la vida humana. Lo notable aquí es la clara dicotomía entre el bien y el mal, similar al cristianismo, donde Dios y el diablo están en constante contienda. Ahriman, como Satanás en la tradición cristiana, busca corromper y destruir. Sin embargo, a diferencia del diablo, que es un ángel caído, Ahriman es un ser fundamentalmente malvado desde su inicio, una esencia del mal creada para desequilibrar el orden divino. Aquí, el zoroastrismo ofrece una visión dualista del universo, mientras que el cristianismo generalmente propone un monoteísmo en el que el diablo es un adversario, pero no igual en poder a Dios. En contraste, el budismo nos presenta una visión diferente del mal personificado en la figura de Mara. Este no es propiamente un ser eterno del mal como Satanás o Ahriman, sino más bien un personaje que encarna la tentación y el engaño.
Mara es el soterrado tentador que intentó desviar a Siddhartha Gautama, el Buda, de alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi. Mara representa las ataduras internas de la ilusión y el deseo, los cuales bloquean el camino hacia la liberación espiritual. Esta conceptualización del mal es más psicológica que ontológica, centrándose en los obstáculos internos más que en una fuerza externa que amenace la creación divina. En este sentido, Mara se asemeja más a los desafíos internos que los cristianos también enfrentan, pero no es representado como un rebelde contra un Dios supremo. Es más una fuerza interna que externa, lo cual contrasta distintamente con el entendimiento bíblico del diablo como una entidad que actúa independientemente de las debilidades humanas. Cuando comparamos estos conceptos con la figura del diablo en la Biblia, observamos tanto similitudes como diferencias. Todas estas figuras sirven como adversarios que desafían el orden divino o el camino correcto de la humanidad, ya sea tentando, engañando o destruyendo. Pero las formas y los contextos en los cuales operan varían notablemente. El diablo en la tradición cristiana es un ser de notable complejidad. Una vez un ángel de luz, Lucifer, que cayó por la arrogancia y la rebelión. Se le atribuyen poderes para tentar y corromper a la humanidad, siempre trabajando en oposición a los designios de Dios. En esto, es similar a Ahriman, quien también busca pervertir y destruir el bien, aunque sin la historia de una caída de la gracia. Por otro lado, en el budismo, Mara es menos una entidad cósmica y más una representación de las luchas internas que impiden el crecimiento espiritual. Representa los aspectos más mundanos y menos trascendentales del mal, poniendo énfasis en el viaje individual hacia la iluminación en lugar de una batalla cósmica entre bien y mal. Así, cada religión en su propio contexto ha creado figuras que personifican el mal, reflejando las distintas maneras en que los seres humanos intentan entender y confrontar la oscuridad en sus vidas. Ya sea a través de los tentadores susurros de Mara, la destructiva fuerza de Ahriman, o el insidioso engaño del diablo, la humanidad siempre ha buscado formas de explicar el mal y encontrar caminos hacia la redención y la luz. Al emprender nuestra travesía hacia el epicentro de las sombras y los misterios, hallamos en las entrañas de la Tierra pruebas que yacen ocultas entre siglos de polvo y olvido, esperando contar sus historias. La arqueología, esa noble ciencia que desentierra los susurros del pasado, ha traído a la luz descubrimientos que iluminan aspectos oscuros y profundamente inquietantes que reverberan con la esencia del mal personificado. Uno de los descubrimientos más impresionantes es la biblioteca de Ashurbanipal, encontrada en las ruinas de Nínive, la capital del antiguo imperio asirio. Entre las tabletas de arcilla desenterradas se hallan textos que hacen referencia a demonios y entidades oscuras, proporcionando una ventana a cómo estas civilizaciones antiguas conceptualizaban y temían el mal. Los asirios creían en seres malévolos que acechaban en las sombras, causando enfermedad y desgracia. Relatos que encuentran ecos en los textos bíblicos sobre espíritus malignos. Cambiemos nuestra mirada hacia el antiguo Egipto, donde el papiro Herbes y el papiro de Londres contienen conjuros y rituales diseñados para protegerse de ataques demoníacos. Estos antiguos egipcios no solo reconocían la existencia del mal, sino que desarrollaron todo un sistema de prácticas religiosas para contrarrestarlo. Se pensaba que el mal era encarnado por entidades como Apophis, la gran serpiente caótica que intentaba devorar el sol, un símbolo de orden y vida. A su vez, en la antigua Mesopotamia, los registros antiguos han mencionado a Lamastu, una demoníaca figura femenina que robaba niños y atacaba a las mujeres embarazadas. Las temibles descripciones de Lamastu resuenan con los terrores nocturnos que muchas culturas han personificado en distintas formas, un testimonio de la universalidad del miedo al mal y lo desconocido. Cada tablilla, cada papiro, cada inscripción nos grita desde el pasado: el mal no es únicamente una invención moderna. La aparición de figuras demoníacas en tantas civilizaciones diferentes sugiere una profunda raíz psicológica. Una personificación del mal que va más allá de los contextos culturales específicos.
Algunos podrían argumentar que estas entidades demoníacas eran simplemente metáforas, representaciones simbólicas del mal interno o de los infortunios naturales. Sin embargo, la intensidad y la especificidad de estos relatos arqueológicos desafían una interpretación meramente simbólica. A través de estas imágenes de terror y maldad personificada, nuestros ancestros intentaron entender y controlar el caos que perceban en el mundo que los rodeaba. Con cada nuevo descubrimiento en la arqueología, se nos ofrece una pieza más del vasto rompecabezas que es la comprensión del mal personificado. Estas antiguas civilizaciones, aunque separadas por tierra y tiempo, compartieron una creencia común en fuerzas oscuras que acechaban en la sombra, un recordatorio perenne de que el mal ha sido y sigue siendo una preocupación central de la experiencia humana. En resumen, al reflexionar sobre estas revelaciones desenterradas, no solo estamos aprendiendo sobre las mentes de nuestros antepasados, sino que también enfrentamos las preguntas más profundas que aún nos atormentan hoy: ¿qué es el mal? ¿Y cómo podemos, si es que podemos, protegernos de él? La arqueología, al sacar a la luz estos antiguos temores, nos invita a mirar hacia adentro y cuestionar la naturaleza del mal en nuestro propio tiempo. La humanidad ha estado siempre fascinada por lo sobrenatural, lo inexplicable y lo milagroso. A través de los siglos, hemos intentado desenredar los misterios del cosmos y del alma humana, en busca de evidencias tangibles de lo que, por definición, trasciende nuestra comprensión material. Dentro de este ámbito caen los milagros y los misterios relacionados con el mal personificado, el diablo, Satán, o como quiera que se le llame en distintas culturas y épocas. Para empezar, los eventos milagrosos notables en la tradición cristiana generalmente abarcan curaciones, exorcismos y fenómenos inexplicables que implican intervenciones divinas. Recordemos, por ejemplo, los numerosos encuentros de Jesús con individuos poseídos por demonios. Un caso destacado es el relato de Marcos 5 en 1-20, la liberación del hombre de Gerasa. Este hombre se encontraba tan dominado por una legión de demonios que su comportamiento era incontrolable. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Jesús, con una autoridad que ningún otro ser humano poseía, ordenó a los espíritus impuros que salieran del hombre y entraran en una piara de cerdos, que luego se precipitaron por un acantilado y se ahogaron en el mar. Este acto no solo liberó al hombre, sino que también dejó una impresión duradera sobre aquellos que lo presenciaron. Los fenómenos inexplicables son aquellos que desafían la lógica y la razón, haciendo que incluso los más escépticos se pregunten sobre la naturaleza del mal y su personificación. Casos modernos de posesión y exorcismo continúan siendo documentados y generan tanto miedo como fascinación. La Iglesia Católica, por ejemplo, sigue practicando exorcismos y ha formado sacerdotes específicamente para esta tarea, siguiendo un riguroso protocolo. Tomemos el caso de Anneliese Michel, una joven alemana cuya vida y muerte resulta en uno de los casos de exorcismo más debatidos en la historia moderna. Anneliese fue sometida a 67 sesiones de exorcismo por sacerdotes católicos, convencidos de que estaba poseída por múltiples demonios, incluyendo a Lucifer mismo. Clínicamente, ella había sido diagnosticada con epilepsia y enfermedad mental, lo que subraya la creciente tensión entre las interpretaciones religiosas y médicas de tales fenómenos. Su caso plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal, la fe y el papel de la ciencia y la religión en la traducción de lo inexplicable. Al analizar estos sucesos, uno se enfrenta a la cuestión fundamental de si tomar las narraciones bíblicas y otros relatos de milagros y posesiones de forma literal o metafórica. Las interpretaciones literales sostienen que estos eventos ocurrieron tal como fueron registrados y que representan intervenciones directas del bien y del mal en el mundo humano. Por otro lado, las opiniones metafóricas sugieren que tales historias podrían ser vistas como alegorías, destinadas a transmitir verdades espirituales y morales más profundas. San Agustín, uno de los pensadores más influyentes del cristianismo, comentó extensamente sobre la naturaleza del mal. Aunque reconocía la existencia literal de Satanás y los demonios, también enfatizaba que muchas veces,
las escrituras utilizan lenguaje simbólico para comunicar verdades espirituales. De acuerdo a esta perspectiva, los relatos de exorcismo y posesión no solo son testimonios de la lucha contra el mal sobrenatural, sino también reflexiones sobre la batalla interna que cada humano enfrenta contra sus propias predisposiciones pecaminosas. Reconciliar la fe con la evidencia científica, especialmente en la era moderna, es una tarea desafiante pero no imposible. Por ejemplo, el psiquiatra Richard Gallagher ha registrado numerosos casos de lo que él y otros especialistas consideran como posesión demoníaca genuina, uniendo su fe personal y su formación científica para ofrecer una interpretación dual de estos fenómenos. De acuerdo a Gallagher, cierta posesión va más allá de lo que puede comprender y tratar la psiquiatría, requiriendo una intervención espiritual. La fe cristiana, con su rica historia de milagros documentados, invita a los creyentes a ver más allá de lo visible y tangible, a reconocer que existe un reino espiritual que interactúa con nuestro mundo físico. Sin embargo, esto no significa rechazar la ciencia. Más bien propone una visión integradora donde la ciencia y la religión coexisten como lentes a través de las cuales podemos intentar entender la complejidad del universo y de la experiencia humana. En última instancia, la exploración de los milagros y misterios relacionados con el mal personificado nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de comprender lo divino y lo demoníaco. Es una invitación a reconocer nuestras limitaciones y al mismo tiempo a maravillarnos por las misteriosas interacciones entre lo natural y lo sobrenatural. Ciertamente, en palabras del propio C.S. Lewis, existe un mundo espiritual, y también un enemigo espiritual. Enfrentarse a esta realidad, y vivir con la convicción de que no estamos solos en nuestra lucha, es parte integral de la vida de fe. El tema del diablo y la personificación del mal ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En la vastedad de la historia y la cultura, encontramos múltiples representaciones del diablo en la arte y literatura, reflejando tanto nuestros temores más profundos como nuestras aspiraciones más elevadas. Desde el principio de la civilización, la figura del diablo ha aparecido en innumerables mitos y leyendas. En el Egipto antiguo, encontramos al temible dios Set, una entidad asociada con el caos y la destrucción. Posteriormente, en la mitología griega, Hades, aunque no era estrictamente una figura maligna, gobernaba el inframundo, un lugar que inevitablemente evocaba temor y respeto. Pero fue la tradición judeocristiana la que estableció al diablo como el antagonista supremo de Dios. En los textos bíblicos, particularmente en Isaías y Ezequiel, vemos la caída de Lucifer, un ángel exaltado que, debido a su orgullo, fue arrojado del cielo para convertirse en Satanás, el adversario. La figura del diablo fue adoptada y amplificada por la cultura cristiana medieval, una era en la que las representaciones del infierno y de Satanás en catedrales y manuscritos iluminados eran omnipresentes. Estas imágenes servían no solo como advertencias morales, sino también como recordatorios del poder supremo de Dios y el destino inevitable de aquellos que se apartaran de sus mandamientos. Con el Renacimiento y la Edad Moderna, la visión del diablo comenzó a cambiar. En lugar de ser simplemente un monstruo que atormentaba a las almas, el diablo a menudo era retratado como una figura más sutil y engañosa. El Paraíso Perdido, de John Milton, es un ejemplo notable, donde Satanás es presentado como un personaje trágico y carismático, atrapado en un conflicto eterno con Dios. Este retrato no solo humanizó al diablo, sino que también reflejó las complejidades morales que los escritores y pensadores de la época empezaban a explorar. En el siglo XX, el diablo siguió evolucionando en la literatura y el arte. Obras como El Maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, y El Exorcista, de William Peter Blatty, presentan al diablo de maneras que oscilan entre lo grotesco y lo profundamente psicológico. Películas y música contemporáneas también han contribuido a la imagen del diablo, a menudo utilizándolo como símbolo de rebelión o como un simple arquetipo del mal. Más allá de la literatura y el arte, la perspectiva sobre el diablo está igualmente arraigada en experiencias personales y narrativas comunitarias.
Muchas personas creen haber encontrado el mal personificado en momentos de gran tribulación o tentación. Historias de exorcismos y encuentros con entidades malignas son escuchadas y compartidas en comunidades religiosas de todo el mundo, alimentando tanto el miedo como la fe. Uno podría reflexionar sobre personas que, en momentos de profunda crisis personal, sintieron una presencia oscura que parecía intentar desviarlos del camino de la rectitud. Quizás un hombre, en la oscuridad de sus propias decisiones destructivas, pudo sentir que una fuerza estaba operando en su contra, tentándolo hacia decisiones aún más desesperadas. En estos momentos, la oración y la fe se convierten en el escudo contra lo percibido como una influencia malévola. En mi propia vida, he encontrado ocasiones en las que el mal parecía más que una mera abstracción teológica. Es en esos momentos de sombra, cuando el simple acto de recordar la luz de la bondad divina puede disipar las tinieblas. Las reflexiones sobre el diablo no solo deben centrarse en su poder para tentar o destruir, sino también en nuestra capacidad, con la gracia de Dios, de resistir y superar estas fuerzas oscuras. La figura del diablo ha servido como un espejo a través del cual examinamos nuestras propias luchas internas y el conflicto entre el bien y el mal. Ya sea a través de arte inspirador, literatura provocativa o experiencias personales, el diablo sigue siendo una figura central que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y nuestra capacidad de combatirlo con fe y determinación. A través de los siglos, sigue recordándonos la importancia de la vigilancia espiritual y el poder redentor de la bondad divina. Amigos míos, hemos llegado al final de esta exploración fascinante y profunda sobre la existencia del diablo y el mal personificado. Permitidme, entonces, recapitular los puntos más relevantes que hemos abordado en este viaje. Primero, hemos buceado en las Escrituras, aquella fuente inagotable de sabiduría y consuelo, descubriendo pasajes clave que arrojan luz sobre la figura del diablo. Desde la tentación de Jesús en el desierto, donde enfrentó y resistió las tentaciones del maligno, hasta la impactante caída de Lucifer narrada por los profetas, hemos visto cómo estos relatos enfatizan la presencia del mal en la narrativa bíblica. Luego, hemos colocado estos textos en su contexto histórico, comprendiendo así mejor el entorno y las circunstancias en las que fueron escritos. Figuras proféticas como Isaías y Ezequiel nos han proporcionado visiones poderosas sobre la naturaleza del diablo y su rol en la historia de la redención. En tercer lugar, exploramos las interpretaciones teológicas que, a lo largo de los siglos, han moldeado nuestra comprensión del diablo. Filósofos y teólogos de renombre como San Agustín y Santo Tomás de Aquino nos ofrecen perspectivas profundas que van más allá de la mera narración, permitiéndonos discernir las verdades espirituales subyacentes. Nuestra travesía también nos llevó a comparar la visión bíblica del diablo con otras tradiciones religiosas y mitologías. Descubrimos similitudes sorprendentes y diferencias notables, que enriquecen y amplían nuestra comprensión del mal personificado en diversas culturas. Además, los descubrimientos arqueológicos nos han mostrado cómo las civilizaciones antiguas también reflejaban sus luchas contra el mal en sus registros y mitos. Estos hallazgos no solo avalan las narrativas bíblicas, sino que también nos ofrecen un vistazo a la universalidad de la lucha contra el mal. No olvidemos los milagros y misterios que rodean el tema, aquellos eventos inexplicables que desafían nuestra comprensión racional y nos llevan a preguntarnos por la verdadera naturaleza del mal. Exorcismos y posesiones documentadas nos recuerdan la batalla continua entre el bien y el mal. Finalmente, hemos reflexionado sobre las manifestaciones del diablo en nuestra cultura y nuestras vidas personales. A través del arte, la literatura y las experiencias individuales, vemos cómo esta figura sigue ejerciendo una influencia poderosa y persistente. Queridos espectadores, este es un tema de gran relevancia y significancia para nuestra fe moderna. Reflexionar sobre la existencia del diablo nos impulsa a fortalecer nuestra fe y discernimiento, a permanecer vigilantes contra las fuerzas del mal.
Os animo a inscribirse en nuestro canal, a dar a me gusta a este vídeo y a dejar vuestros comentarios. Sus opiniones y sugerencias son vitales para próximos contenidos. Ahora, concluyamos con una oración. Pedimos, Señor, tu protección y discernimiento para alejarnos del mal y de las tentaciones que nos rodean. Guíanos siempre por el camino de la justicia y fortalece nuestra fe en tu presencia y poder infinito. Que tu luz divina ilumine nuestro sendero y que tu amor incondicional nos envuelva, brindándonos consuelo en los momentos difíciles. Permítenos ser instrumentos de tu paz y bondad, reflejando tu amor en nuestras acciones diarias. Que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros, llenando vuestros corazones de serenidad y esperanza. Que siempre sintamos tu guía y protección en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.